Muy buenas tardes, mi nombre es Cristina Nicole Tino Almanzar. Esto es un grupo de sexto que está conformado por 6 integrantes: Clivel, Lisbeth, Alexandra, Rosanger, Miguel Eduardo y su servidora aquí presente, Cristina Nicole Tino Almanzar. Hoy le estaremos hablando sobre el tema de incertidumbre, medición y estimación. Tipos de medida: directas e indirectas. Directa es aquella en la que realizamos utilizando un instrumento de medida. Indirecta es el cálculo matemático para obtener el área, el volumen, la velocidad o la fuerza. La fórmula que utilizamos para la medida es área igual a base por altura. En el ejemplo que nos dio la profesora, su escritorio mide 120 centímetros, que es la base, y 60 centímetros, que es la altura. Para encontrar el área de la mesa, que es una medida indirecta, área es igual a base por altura. Área igual a 120 centímetros por 60 centímetros. Área igual a 7.200 centímetros cuadrados. La medida que se utilizó es directa. A continuación les hablará su compañera Clivel María Vargas de sexto A sobre las medidas directas e indirectas. Las medidas directas son aquellas en donde el parámetro buscado es idéntico al parámetro que se mide. Es decir, se emplea un instrumento para poder encontrarlas y este indica el valor de la medida. Algunos instrumentos de medida que podemos utilizar para esta medición son reglas, metros, cintas métricas, multímetros, flexómetros, transportadores, escuadras, balanzas y termómetros. Ejemplos para medir el largo de un pie. Medir la altura de una puerta o medir el diámetro de una circunferencia. En las medidas indirectas, el parámetro buscado no está indicado por un instrumento, sino que es función de otras magnitudes que se miden directamente. Es decir, es necesario utilizar procesos matemáticos para encontrar el valor de la medida. Instrumentos de mediciones que utilizamos para las medidas indirectas son fórmulas que nos permiten obtener el valor que estamos buscando, como las de perímetro, área o volumen. Toda medición es inexacta y se debe a varias razones. Defecto del instrumento de medida. Defecto del operador que realiza la medición. Defecto en la forma del objeto. Defecto por factores ambientales. Hola, mi nombre es Susana Quevedo Castillo y soy de sexto A. Hoy le hablaré de las medidas directas, lo cual voy a utilizar un video como material de apoyo que va a dar paso a los siguientes ejemplos que le voy a ir explicando o detallando durante el video. Le voy a hablar de las medidas directas al principio de este video. Le voy a dar ejemplos como algunos instrumentos que se utilizan como flexómetro, manómetro, báscula, entre otros, o cinta de medir, como se conoce popularmente por nosotros. A continuación le daré paso con el video. Aquí en la primera parte del video podemos observar cómo utilizan una cinta métrica para poder encontrar las medidas de la mesa. Esto se conoce como medida directa. Aquí también podemos observar una cinta métrica, también se utiliza para tomar nuestra altura. También es una medida directa, se utiliza la misma cinta métrica como ejemplo para demostrar el punto. Podemos observar aquí en esta imagen. También para tomar nuestra temperatura se utiliza un termómetro y esto nos da paso. Esto es un peso o báscula donde se demuestra nuestro peso, el cual es una medida directa, gracias a Dios. Eso es algo donde se mide el volumen de estos diferentes líquidos para así saber su medida exacta. Y eso se conoce como una medida directa. A continuación, desde esta parte de video les hablaremos de la báscula o bombilla para tomar la presión de una llanta o goma para así saber su medida directa de presión que se contiene del aire adentro de esta llanta. Eso es un método directo, claro, obviamente. Ahora de los métodos indirectos de la medida. Los métodos indirectos, literalmente, es como sumar
Un método indirecto es una sumatoria que se hace, en este caso se tomó una regla y se fue sumando de 30 en 30 hasta tomar el resultado total de la mesa. Literalmente esto es un método de medición indirecta. También aquí podemos observar que para tomar el peso o saber el volumen de agua que hay en esa cubeta, se tomó un método de medida indirecta, se tomaron una cubeta más pequeña o una taza de medir de un cierto gramo y se fueron contando taza por taza para así tomar el resultado. Aquí podemos ver la fecha de nacimiento de una persona que sin saber en qué los métodos indirectos. Esta es una pequeña definición de lo que estoy explicando, como pueden ver en el video o leer si prefieren. Aquí les dejo un minuto para que lo lean, esa parte. Claro, que es un método de impulsación. Ese fue el primer método que se utilizó para demostrar la distancia entre el Sol y la Tierra. Y si podemos saber qué decían los científicos en esa época, dijeron que estaba a 150 kilómetros, millones de kilómetros. Wow, eso es mucho. 150 millones de kilómetros. Wow. Sigan observando aquí. Esta fue la primera persona que utilizó ese método para saber la distancia exacta y se llamó paralaje. Se llamó paralaje este método, igual que el paralaje. Cuando vemos nuestro pulgar, si lo vemos con un ojo o lo vemos con el otro, tomará una distinta distancia a ambos lados. Esto es un paralaje. Esta es la definición de esta palabra. Como podemos observar aquí en el video, como hay una pequeña distancia, aquí nos da otra medida de cada lado. Aquí podemos observar un pequeño esquema, el cual nos explica más a detalle y explica desde dónde lo vieron desde julio y enero. Esos fueron los meses que se utilizaron para observarlo en distintos años, con distintos ojos, distintas perspectivas, para saber exactamente la distancia entre la Tierra y el Sol. Bueno, este es el último esquema y esto es todo por hoy. Se despide su compañera Rosanger de sexto A. Errores en la medición. La medición es una actividad importante en la física y cabe mencionar que no es totalmente exacta al realizar una medición, ya sea directa o indirecta. Siempre se cometen errores. Eso se debe al uso de técnicas inadecuadas de medición o debido a la mayoría de los instrumentos tienen una precisión limitada. Por consiguiente, las mediciones siempre deben de ser expresadas considerando el error existente en las mismas. El error en la medición puede ser como la diferencia entre el valor obtenido al hacer una medición y el valor verdadero. Los errores que se pueden presentar de manera frecuente son: número 1, mala calibración de los instrumentos de medición. ¿Cuántas veces queremos medir algo con algún instrumento y está mal calibrado y no nos damos cuenta y realizamos la medición? Este es un error que se puede cometer. Para el número 2 tenemos el defecto o la falta de mantenimiento en el aparato de medición. Los aparatos de medición deben estar limpios, deben de tener cierto mantenimiento. Entonces tenemos que tener cuidados en ello para no cometer ese error. Número 3. La incorrecta postura del observador al efectuar la medición. La postura al tomar la lectura en algún instrumento debe ser la adecuada. Por ejemplo, cuando estamos tomando la temperatura de una persona de un termómetro de mercurio, a veces los abuelitos, la gente adulta que ya no ve bien, pone de lado contra la luz y esto provoca un error en la medición. O cuando está midiendo con una cinta médica y no te agacha lo suficiente para tener la altura de los ojos bien, sino que lo haces a cierta distancia y esto provoca un error en la medición. Número 4. Defecto visual. Lo que se menciona en anterior, el efecto visual de la persona que realiza la medición. Nos hace falta lentes, nos hace falta una graduación y nos alcanzamos a ver bien y cometemos un error en la medición. Punto 5. Uso inadecuado del instrumento. No lo sabemos manejar, no lo tomamos adecuadamente
y no lo manejamos como se debe, como se dice en las instrucciones, y eso provoca un error en la medición. Y por último, los factores ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la presión atmosférica. Esto puede afectar tanto el aparato de medición como los objetos que se miden. Por ejemplo, la longitud de una regla metálica puede variar ligeramente con los cambios de temperatura, o cuando tenemos una regla de madera, por la humedad del ambiente también la madera se hincha, con el calor regresa al tamaño original. Entonces, esto no puede como generar algún error en la medición. Los instrumentos son sensibles también a estos cambios de factores ambientales, como la balanza analítica. Esta se desequilibra fácilmente. Algunas propiedades de la sustancia, como la densidad, son afectadas por cambios de temperatura. Una forma de disminuir el margen de error es repetir el mayor número de veces posible de medición en cuestión y obtener un valor promedio. Quiere decir que si yo quiero una medición perfecta o lo más cercano a la perfección, yo puedo medir una o otra y otra, a lo mejor 5 veces, y después divido esas mediciones entre 5, y eso me dará un margen de error muy pequeño y te estará haciendo una medición muy precisa. Uso de estimación. La estimación puede ser utilizada en diversos fines, como lo siguiente: calcular una determinada variable de medida esta respecto a una variable económica. Calcular una determinada variable en base a otro. Por ejemplo, estimular el alcance de una exposición. Realizar un proyecto de una variable a partir de datos históricos, por ejemplo, tomando en cuenta una expectativa. Calcular el valor catable y el valor activo, tomando en cuenta que puede tener un periodo de vida útil. Muchas gracias. Ahí concluimos con nuestra exposición. Que pasen feliz resto del día.